Vamos, hermanos, a continuar capítulo 3 de Mateo. Amén. La semana pasada, hermanos, hablamos de la primera parte, ¿verdad? Y hablamos, hermanos, en realidad, fíjense que es la palabra del Señor es demasiado abundante, hermanos, como para hablar totalmente, ¿me entiende?, a plenitud. Pues, hermanos, la escritura es demasiado amplia, ¿verdad? Pero, hermanos, la tocamos en partes. Amén. Las partes que tocamos, gracias, hermano. La semana pasada, pues, hablamos sobre la primera parte, hermano. Amén. Leímos la primera parte del capítulo. Y hoy, hermanos, pues ya se leyó todo el capítulo. Vamos a entrar directamente, hermanos. Amén. Hermano Ezequiel, ¿por qué le llamaban Juan Bautista, hermano? ¿Por qué Juan Bautista? Bautizaba. ¿Por qué? Porque bautizaba. Sí, hermano. Era su trabajo bautizar. Porque el principal fundamento, hermanos, de su ministerio era el bautismo. Por eso le llamaban Bautista. O sea, hay personas, hermanos, que creen que era su apellido. No, hermano. Bautista se apellida David Bautista, ¿verdad? Pero Juan se le llamó así, hermano, porque ese era el orden principal de su ministerio, bautizar, hermanos. Él bautizaba y él lo dijo, ¿verdad? Digo, yo los bautizo, ¿para qué? Para arrepentimiento. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Amén. Así les dijo. Pero ahí viene uno atrás de mí que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Amén. Y es porque Juan el Bautista, hermanos, fue el precursor del Señor Jesucristo. El precursor, hermano. ¿Qué es el precursor? El que lleva el mensaje. Que va adelante. El que va delante Llevando las buenas del rey, ¿verdad? Y también la palabra precurso, ¿verdad? Es el que le va dando línea al que viene atrás. Antes de, precursor, hermanos, antes de. Y, hermanos, era el trompetista, ¿no? El de la trompeta, hermano, el que iba adelante anunciando la llegada del rey, ¿verdad? Que se le llama forerunner, algo así, forerunner, forerunner. Sí, entonces, eso era Juan el Bautista, hermanos. Él venía introduciendo, no su ministerio, pero el ministerio de Jesús, hermanos. Amén. Juan el Bautista, hermano, era el que venía a hacer la introducción, hermano, del ministerio del Señor, hermanos. Y dice, en aquellos días comienza el capítulo. Vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, ¿cómo decía Juan, hermanos? Leímos, hermanos, quiero que leamos, hermano, no recuerdo que hayamos leído, fíjese bien, la definición de arrepentimiento, hay un par de definiciones, hermano, de arrepentimiento, pero ya sabemos, hermano, la definición de arrepentimiento es simple, es cambiar de rumbo, hermano.
¿verdad? Cambiar de rumbo, eso es arrepentimiento. Cambiar de ruta es arrepentimiento. Es lo simple, hermano. Bíblicamente, hermanos, el arrepentimiento, la definición bíblica es dejar de pecar, hermanos. Es el arrepentimiento. Abandonar el camino del pecador. Es el arrepentimiento. O sea, cambiar de ruta. Vamos en la ruta del pecado y cambiamos en dirección a la santidad. Porque dice la Escritura, hermanos, que hemos sido justificados por el Señor y que tenemos por fruto la santificación. ¿Me entienden? Es una persona, hermano, que se ha arrepentido de todo corazón, ¿no? La justicia del Señor ha entrado en lugar de él porque se ha arrepentido de corazón. Entonces entra la justicia del Señor. Y el fruto natural, hermano, de una persona justificada. Fíjense bien, hermano. Aunque suene así, un poquito simple, hermano, pero eso tiene una profundidad tremenda. Fíjese bien. El fruto de la justificación, o sea, cuando una persona en verdad ha sido justificado por Dios, hermanos, ¿cómo se sabe que aquella persona ha sido justificado por Dios? Porque tiene por fruto, hermano, la santificación. ¿Me entiende? Hay muchas personas que claman y dicen, yo he sido justificado por Cristo. No, si no es decirlo. No es decirlo. Así que los seres humanos no deberíamos ni siquiera de esforzarnos por decirlo muy en voz alta eso. Yo ya soy perdonado, ¿verdad? Como algunos lo dicen en voz alta a veces, hermano, yo no sé, no recuerdo bien, hermano, pero me parece que hasta en Facebook lo he visto eso. No soy perfecto, solo perdonado. ¿Lo ha visto usted en Facebook eso? Sí, yo me parece que lo he visto. O sea, yo lo he oído muy comúnmente eso. No, pues no soy perfecto, solo perdonado. O sea, lo que quiere decir esa persona, que él sigue pecando y va a seguir pecando porque solo es perdonado. Él no entiende el concepto del perdón, hermanos. Porque cuando una persona en verdad ha sido perdonada, tiene por fruto la santificación. O sea, está agradecido, por ende, lucha por ya no ofender más al Señor. Porque está agradecido. Y como no puede pagar, Señor, no te puedo pagar, pero por lo menos voy a hacer todo lo que yo pueda por no volverte a ofender. ¿Me entiendes? Eso es un brote del agradecimiento, es un fruto natural del agradecimiento. No vuelvo a hacerlo. Porque lo hice, merezco la muerte, pero me perdonó. Entonces, no puedo pagar esa deuda, pero por lo menos voy a procurar no volverlo a hacer. Es algo normal, natural, es un fruto, hermano. Entonces, está la parte, hermano, de las personas que piensan que la santificación es un grupo de obras que Él ejecuta. Eso está mal. Está mal. Porque mide la santidad conforme a su propia capacidad, hermano. Eso no es santidad. Y está, hermano, la otra contraparte, una persona que nunca lucha por hacer nada para Dios. Dice porque no soy perfecto, solo perdona. ¿Verdad? Esta también está mal, hermano. Porque ¿cómo se sabe que alguien ha sido perdonado? ¿Y cómo se sabe que alguien ha sido justificado? Porque ya el delito no lo trae con él. Ya fue justificado, ¿no? Ya no tiene delito. ¿Y de qué fuiste justificado? Pues del pecado. ¿Y por qué lo traes encima todavía? Si ya fuiste justificado de él. Está mal.
porque está en lo correcto, no es perfecto, pero tiene por fruto, o sea, tiene por conducta natural la pureza. Es su conducta normal, ser limpio. No sé si me entienden. Pero cuando nosotros no conocemos a Cristo, nuestra conducta natural es ser sucio. ¿Verdad? Es ser sucio, ¿no? Y la suciedad es algo natural en nosotros, ¿no? Está el grupo de varones ahí. Pasa la esposa de Donald Trump y se aconsejan unos, mira, la mujer de Trump, mira, entonces es algo natural. Y si alguien le dice, no, mira, no andes hablando de eso, silencio. Entonces, ay, ¿a poco? Porque no creen en eso, hermano, no creen en la limpieza, no creen en apartarse de eso, no creen. No sé si me explico, hermano. Pero cuando usted conoce al Señor, hermano, su impulso natural, su fruto natural es la limpieza. Es su impulso natural, es un fruto natural del justificado. Pues el apóstol Pablo decía, para el limpio todas las cosas son limpias, para el inmundo todo es inmundo. ¿Me entienden? Esa es la expresión de Pablo. ¿Qué quiere decir Pablo? Que el justificado, hermano, tiene por fruto natural la santificación. Eso lo dicen los romanos. Pero ahora que habéis sido justificados por la sangre de Cristo, tenéis por fruto la santificación. Es algo natural, hermanos. ¿Estamos comprendiendo? Entonces, hermano, el arrepentimiento, hermanos, bíblicamente, es dejar el pecado, es abandonarlo. ¿A poco ya dejamos de pecar, pastor? No. Hoy pecamos. No voy a decir que alguien levante la mano, no sea que peque levantando la mano. Hoy pecamos. ¿Ok? Pero ya no es nuestro estilo de vida. Pecamos por error. Pero ya no es el fruto de nuestra vida pecar como lo era antes. Amén. Hemos sido justificados por Cristo y el fruto, hermanos, el fruto es la santificación, fruto natural. Lo que le brota al arrepentido de veras. Entonces, eso es, hermano, la definición bíblica. ¿Verdad? Eso es bíblicamente. Pero, hermano, mire, hay una definición que a mí me gustó mucho, hermanos. Entonces yo la dejé lista para leérsela. Y esto, hermano, mire, fíjense bien. Se trata de una pintura. Un pintor, hermano, no me acuerdo su apellido. Y no quiero ni grabármelo porque ese pintor es muy católico. Entonces no me gusta mucho. Porque Velázquez se apela, Velázquez. Pero fíjese bien la definición del arrepentimiento. Esta es una definición, hermano, del diccionario Oxford de la lengua. Es uno de los diccionarios más famosos que hay, hermano. Así que es una definición seria. Cuando se trata de una pintura, hermanos, el arrepentimiento en una pintura, una pintura al óleo, hecha por alguien. En una pintura el arrepentimiento es corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o una pintura. ¿Qué le parece? Fíjese bien, se la voy a leer. Y analícela. Arrepentimiento
corrección o enmienda que realiza el propio autor en un dibujo o una pintura. O sea que usted es el pintor de su propia vida. Es el pintor de su propio dibujo. Y de repente usted le encuentra un defecto a su pintura. Y usted se arrepiente y le corrige el defecto a la pintura. Eso es arrepentimiento en una pintura. Dígame, hermana. Yo como lo vi también, pastor, lo que usted estaba diciendo ahorita, pues el Señor fue el que nos creó a nosotros y el Señor es el que nos concede el arrepentimiento. Así lo vi ahorita, no sé si Sí. estoy bien o no. Sí, hermana, gracias. Fíjese lo que está diciendo la hermana. Nosotros somos la obra de Cristo, somos la pintura de Cristo. Cuando Él nos concede el arrepentimiento es porque ha decidido, mijo, corregir su pintura, que es esto. O sea que le quedó la pintura medio descolorida y le da color. O le quedó la pintura con una raya, hermanos, demasiado pronunciada enfrente, ¿no? Está muy panzón el hermano, el Señor. Le borra la raya y se la pone más planita. ¿Verdad? Ya no es galán, Ya no es galán, es galón. ¿Eh? Y la doña ya no es Barbie, es Barney. ¿Verdad? Entonces el Señor con su pincel dice, oh, aquí me quedó mal. Y le raya y luego. Y eso hizo, hermano Alfaro, el Señor, cuando vino a dar su vida por nosotros, es porque su pintura del ser humano le quedó puros rayones. Vino a enmendarla y a dibujarnos a la perfección. Fíjense, hermano, qué preciosidad. Eso es el arrepentimiento. Y Juan Bautista, hermanos, vino y dijo, arrepentidos. Entonces, fíjense todo lo que dijo Juan cuando dijo, arrepentidos. ¿Qué estaba diciendo? Cambien de dirección. Aquel que se bautice de todo corazón va a tener por fruto la santificación. Arrepentidos. Dios ha decidido borrarlos y volverlos a dibujar. Todo eso dijo Juan, ¿no? Cuando dijo arrepentidos. Y por eso es que leemos las definiciones, para darle sentido a la palabra arrepentimiento. Porque decir arrepiéntase es una palabra muy corta para explicar todo su significado y la profundidad de lo que eso conlleva. Estamos entendiendo, hermano. Así que la vida de un arrepentido, hermano, tiene una forma maravillosa, perfecta, corregida y enmendada por Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, también está la otra definición. Nosotros somos el pintor de nuestro propio dibujo, ¿verdad? Y en nuestro andar nos dibujamos mal. Y ahora el Señor nos ha permitido borrar y volver a reescribir. Amén. Es la corrección de la obra literaria de nuestra vida. El Señor nos ha prestado un borrador y una pluma para volver a borrar y volver a reescribir la historia de nosotros. Dime. En la semana estaba oyendo una predicación
y hablaba del arrepentimiento. Sí. Entonces decía el predicador que cómo podría saber que las personas estaban verdaderamente arrepentidas. Entonces él decía que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento producía la salvación. Y la salvación producía frutos. Entonces había que ver el fruto. El fruto eran obras. Y tocaba los versos de la fe produce obras, o sea, de justificación, de santificación, y hablaba de diferentes cosas. Entonces dio un ejemplo que un hombre quiso ilustrar para que la gente entendiera. Dice que se metió a un lago en un bote con 2 remos. A un remo le escribió fe y al otro le escribió obras, frutos. Entonces dice que para que la gente pudiera entender, empezó a remar con un solo remo y no avanzaba, daba vueltas. Soltó ese remo y empezó a remar solo con el otro y pasó lo mismo. Entonces decía él que para poderla, ¿cómo ilustrar que la fe va con obras? O sea, producen fruto, producen lo que usted decía, justificación, santificación. Cuando empezó a remar con los dos, pues comenzó a avanzar. Y me llamó mucho la atención eso, y más ahorita que el tema es parecido a lo que estaba escuchando. Y cómo nosotros, porque a veces nosotros mismos pensamos, verdaderamente estoy yo arrepentido, estoy produciendo frutos, tengo verdaderamente fruto de arrepentimiento. O sea, él explicaba, no solo es decir tengo fe. Dice, si en estos días le preguntamos a mucha gente que si tienen fe, todos dicen sí, yo tengo fe. Entonces dio otro ejemplo, que llegó un trapecista y la gente ponía un lazo de edificio, esto es real. Fue a New York o a un estado y puso un lazo de un edificio a otro. Y él les decía a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo hacer esto? Sí, todos creemos, y no, me lo ovacionaba. Entonces dijo, me voy a subir a un hombre aquí al hombro y voy a cruzar con él en el hombro. ¿Ustedes creen que puedo hacer esto? Y todos decían, sí creemos. Entonces después les dijo, necesito un voluntario. Entonces ya dijo que a uno de los que más gritaba, que sí creía, le dijo, ¿tú quieres subirte? Y dijo, no, yo no. Entonces dice, en estos días mucha gente dice tener fe, dice creer. Y él decía, hemos aprendido la manera de estar en la iglesia, decir aleluya, decir gloria a Dios, dice, y tenemos nuestro propio lenguaje, decía, de iglesia. Los domingos llegamos, nos ponemos lo mejor, vamos a la iglesia, dice, y decimos creer. Pero verdaderamente creemos. Entonces, él decía, la manera de saber si creemos o no es si estamos dando frutos de santificación. Entonces decía él, la salvación produce fruto. Y es eso, la santificación. Entonces, si la persona no está siendo guiada a santificarse, entonces dice, tienes que ponerte a pensar. Dice, porque están los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Entonces ya daba él la reflexión de qué fruto estás dando. O sea, es sencillo uno mismo ver y analizar, porque dice, a veces llegamos a creernos nosotros mismos. No, sí soy. Y nos justificamos a nosotros mismos. Y en realidad no estamos siendo justificados por Dios. ¿Sí? Porque la justificación tiene como fruto, hermano, o como característica, la santificación. La persona, hermanos, justificada, pues es una persona limpia. Y si está limpia, se va a notar que está limpia, como se nota si está sucia también. Entonces, por eso el Señor, hermano, le dijo a los fariseos,
les llamó hipócritas. O hacer el árbol, hermanos, el árbol puro y su fruto puro, o hacerle el árbol sucio y su fruto sucio. ¿Por qué? Porque ellos hacían un árbol limpio con fruto sucio, o viceversa. El Señor decía, no, o hacer el árbol puro y su fruto puro, árbol limpio, fruto limpio. Porque es incongruente que sea un árbol limpio con un fruto sucio. No existe eso. Él dijo, el apóstol Pablo a los romanos dice, si la raíz es santa, también es el resto del árbol santo. ¿Verdad? Es muy raro que la raíz sea santa y el árbol sea inmundo. No puede ser. ¿Verdad? Porque cuando el Señor en el Génesis habla de eso, dice que dé la semilla su propio fruto y el fruto su propia semilla. Es muy raro que usted abra una naranja y que traiga semillas de trigo adentro en lugar de semillas de naranja. ¿Verdad? Entonces usted le ve semillas de maíz adentro de una naranja. Cuando la abre, usted dice, esto no puede ser, alguien alteró esta naranja. Porque eso no es natural. Porque cada semilla da su propio fruto y cada fruto su propia semilla. Entonces, eso decía el Señor, no se dejen ir por las apariencias. Si el árbol está sucio, el fruto lo es también. Y si el fruto es sucio, no digan que el árbol es limpio. ¿Verdad? Hacer el árbol lo que es. Punto. Entonces, hermanos, si la persona dice, yo estoy justificado, está diciendo, Dios me ha limpiado. ¿Te limpió Dios? Sí. ¿Y por qué estás todo sucio? ¿Qué pasó? Alguien alteró este proceso, porque los procesos de Dios son naturales, hermanos. Pero si vemos algo antinatural, un foco apagado echando luz, algo antinatural, decimos, no, esto no es el hombre. El hombre que se pinta solo para hacer estas aberraciones, que los focos apagados alumbre. ¿Me entienden? El hombre es el que altera eso. Dios no, Dios tiene un orden natural, hermanos. Tiene un orden natural. Y esa, hermanos, es la verdadera libertad. Es la verdadera libertad. Cuando usted está a tono con Dios, en la misma nota con Dios, usted está en la misma nota con Dios, con sus errores y virtudes, pero en la nota con Dios. Entonces, por más que lo señalen y por más que lo acusen, ni el mismo diablo va a tener éxito, porque usted está en la misma nota con Dios. Y es Dios el que santifica, el que justifica, el que purifica. Es Dios. Yo le he dicho a usted, aquel que Dios declare limpio, ese es limpio. Amén, hermanos. Amén. Entonces, cuando hay una justificación real en el alma de una persona, tiene por fruto la santificación. Y no importa cuántos errores cometa, él sigue caminando en pos de la perfección. ¿Me está entendiendo? No, vea cómo no estoy diciendo que no se va a equivocar. Pero es como Pedro, mire, Pedro negó a Cristo. ¿Sí o no? Negó a Cristo, traicionó a Cristo, voy a decir traicionó, no negó, traicionó, que es la palabra real que se debe usar. Traicionó a Cristo, dijo, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y fue y le negó, ¿qué es eso? Una traición. Quebró su propia palabra. Pedro traicionó a Cristo, hermanos. Dejó de ir en pos de la perfección. Dejó de ir en pos de la santificación. No. Traicionó a Jesús, hermano. Se soltó llorando como Hernán Cortés en el árbol de la noche triste. Se soltó llorando. Amén.
Y luego se levantó y siguió caminando hacia la santificación, porque esa era su ruta ya. ¿Sí me está entendiendo lo que digo? En cambio, Judas, hermano, lo traicionó y se fue en pos de la perdición. Fue y se ahorcó. Dejó el camino de la santificación y dio testimonio de que él no había sido justificado como Pedro. ¿Cómo dio testimonio? Cuando le dio la espalda al camino de la vida y fue a buscar por propio pie el camino de la muerte. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermano, porque el arrepentimiento, la justificación, todo es real, hermano. Es real. Solo que la santidad que el hombre promueve y ostenta, dije que la santidad que el hombre promueve y ostenta, hermano, es una basura. El hombre no ha de ser limpio sino por la sangre de Cristo. Y no hay otra manera. Sin la sangre de Cristo, hermano, ni Moisés fue limpio. Amén. Entonces, hermanos, la justificación del Señor, hermano, es verdadera. Cuando Jacob fue limpio, cuando su padre lo aprobó y lo bendijo. Fue cuando Jacob tenía pelo, porque Jacob nunca tuvo pelo. Se puso un pedazo de cabra para que le tocaran el pelo. Así que nunca tuvo pelo, fue lampiño todo el tiempo. Nunca fue lo que enseñó delante del Padre. Nunca lo fue. Pero el Padre así lo aprobó. Cuando el Padre lo aprobó y lo bendijo, ahí Jacob fue limpio. Y el padre de los 12 patriarcas. Por eso le dijeron, ya no serás más Jacob. Ya no serás más el usurpador, el mentiroso, el mentecato. Esa fue versión segunda mentecato. Ahora serás llamado Israel. Amén. Hermano Ronnie, que alzó la mano primero, hermano, ahorita le doy la palabra. Dígame, hermano Ronnie. Sí, creo, pastor, que el arrepentimiento es un sentimiento fuerte, ¿verdad? Que provoca un deseo de hacer las cosas de una forma diferente. Me acordaba del pasaje donde Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dice que le dolió en su corazón. Le dolió sobre él. Un sentimiento que crea una conducta, ¿verdad? De cambio. Que crea una conducta de cambio. Ahora, vino a mí esta inquietud. ¿Es igual el arrepentimiento de una persona que recién se convierte y de aquella persona que ya se ha convertido y que en un momento determinado, dígase, fue un error, ha hecho las cosas mal? ¿Será igual el arrepentimiento? Porque según yo pienso... No, es igual, hermano. Es igual. Que ellos lo asuman de diferentes formas, eso es otra cosa. Acuérdense que el Señor lo dijo en cierta manera cuando le dijo a Simón. Le dijo, al que mucho se le perdona, ¿qué? Es la diferencia. Porque cuando alguien recién se convierte, hermano,
siente que le han perdonado un edificio de 20 pisos llenos de pecados. Cuando un cristiano que se equivocó se arrepiente, siente que no es mucho lo que le perdonaron. ¿Sí me entiende? Es una actitud diferente de la persona, pero el arrepentimiento, hermano, no cambia. El arrepentimiento en sí mismo es arrepentimiento. Entonces, por ejemplo, mire, hermano, Dios le dolió el corazón porque se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿verdad? Pero hay otro lugar donde se arrepintió, ¿se acuerdan? Y le dolió el corazón también. También. Cuando Jonás se le puso al brinco, le dijo, ya sabía que los ibas a perdonar. Jehová le dijo, Jonás, ¿a ti te duele una calabacera que ni trabajaste por ella, ni la hiciste crecer, ni siquiera sabes nada sobre ella? Nomás porque te echaba sombra, se secó y te dolió el corazón. No había yo de perdonar a todos estos que yo los hice con mis manos. Los formé de uno por uno con amor. Y no saben distinguirse entre su derecha y su izquierda. Y yo los conozco en el fondo de su corazón. Yo les puse eternidad. No lo sabía, no me habían de doler ellos a mí también. Por eso me arrepentí de matarlos y no los maté. Porque aquellos, como se pusieron en ayuno, Jehová se arrepintió y dijo, no los mato. Aunque me coma Jonás vivo. ¿Verdad? Porque Jonás dijo, ya por eso no les quería predicar. ¿Verdad? Por eso mejor me fui a Tarsis. ¿Verdad? Por eso me fui. Gracias, mijo. Gracias, mijo, porque no podía ver a la hermana Iliana. Ay, no, yo estaba aquí haciendo mueca y no me veía. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero el arrepentimiento, fíjese, hermano Ronnie, no tiene fases. Es uno solo. Entonces, ¿qué quiso decirle el Señor a Simón? Le dijo, mira, Simón, si en verdad te hubieras arrepentido, estuvieras igual como está. Con tus pelos secándome mis pies. Así que tu arrepentimiento no es arrepentimiento. Asegúrate bien que te arrepentiste, ¿eh? No va a ser que esta prostituta se salve y tú te vas al infierno por tu arrepentimiento malmascado ese que tienes. Que no entiendes nada y te haces el justo. Aquella mujer, hermano, no se atrevía a levantar la cabeza delante del Señor. Entonces estaba Simón, si supiera Jesús quién me toca. Si fuera profeta, sabría qué clase de mujer. O sea, ya estaba diciendo Simón, este no es profeta. Este no es profeta. Que no se acaba de arrepentir Simón. Hermanos, que no se acaba de arrepentir. Usted no ha visto personas, hermanos, que recién se arrepienten, se enojan y ya están echando malas palabras al autobús allá afuera. Entonces usted los oye y dice, bueno, ¿se habrá arrepentido o no? Apenas se acaba de arrepentir, ya anda peleando con la mujer allá afuera. Entonces dice, caray, porque cuando uno se arrepiente, oiga, saca uno ese que los hombres arreglan con eso todo. ¿Cómo se llama? Un rollo así gris, que los hombres arreglan todo con eso. ¿O yo soy el único? No se haga, es duct tape. Cuando uno se arrepiente de veras, mire, corta un duct tape. Anda uno ahí diciéndole a la esposa, mija, ¿te arrepentiste, sí o no? No. Agarra un duct tape. Yo soy el problema. Ese se arrepintió. ¿Me entienden? Y aunque todos le digan, no, hermano, usted no es el problema, el problema es su esposa, eso es lo que usted cree.
Solo que usted cree que yo soy hipócrita y siempre he hecho parecerla a ella la culpable, pero culpable, y ya lo entendí, estoy arrepentido, saca su date. Vamos, ahí está el culpable. ¿Entiendes? Son arrepentidos, no, se acaba de arrepentir. Señor, como ya me arrepentí de todo corazón, te invito a comer a mi casa. Sería un honor para mí. Ya cuando el Señor está sentado ahí, dice, fíjese. Oiga, hermano, ¿para qué cosa o por qué razón lo invitó? ¿Qué no lo invitó, hermano? Y como él era un principal, no lo invitó porque lo consideraba grande, lo consideraba alguien de importancia. ¿Por qué cuando estaba pensando dijo, ¿Usted se atrevería a llamar a Jesús ¿Se atrevería cuando le preguntan, oye, ¿y quién te salvó? ¿Imagina? No, hermano. No, Señor, mi Señor, te dice, con reverencia lo dice. ¿Entiendes? Y Simón dijo, si fuera profeta, sabría qué clase de mujer. Hermano, entonces, ¿cuánto le duró el arrepentimiento a Simón? 3 pesos, hermano, esos devaluados, ¿sí? ¿Me entiendes? Pobre peso de mi México, cada vez vale menos. Eso valía el arrepentimiento de Simón, 3 pesos. Bien, devaluándose el arrepentimiento de Simón cada día. Hermano, dígame, usted levantó la mano, dígame. Sí, respecto a eso que está hablando, yo, como me eduqué en la doctrina católica, tuve una conversación me estaban diciendo que por qué yo me había cambiado de religión. Que uno es un hipócrita. Dice, porque entran y van y dicen que ya salen como santos. Dice, nosotros vamos y nos confesamos. Le digo, pero cuando una persona se acerca a confesarse, o vas y le pides perdón, o si tú odias a alguien y te acercas a Dios y dices que ya le pidiste perdón, Dios nos está viendo y eso no se le escapa. Si nosotros le mentimos a Él, nosotros estamos siendo hipócritas, porque nosotros supuestamente decimos que le pedimos perdón, pero no fue un perdón real, fue algo hipócrita, porque estamos diciéndole una cosa pero la estamos mintiendo y Él ya lo sabe. O si una persona va y se confiesa, dice, ya me perdonaron, voy a ir, pero que al cabo que me perdonan voy a volver a hacer. Y también está haciendo... Ese es un buen ejemplo, hermano, del justificado y el no justificado. Sí. ¿En qué se conoce un verdaderamente justificado? O sea, un justificado, estamos hablando de una persona que en verdad ha sido perdonada por Dios. Sí. ¿Cuál es la diferencia? En que el que ha sido perdonado por Dios, hermano, pide perdón y pide perdón. Como ¿Me entiendes? la mujer que... Deja de odiar. Pide perdón. Que Dios le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Correcto. Es el verdadero arrepentimiento. Sí. Entonces, o la justificación. Porque una persona justificada es una persona, hermanos, que estaba sucia y ahora está limpia. Eso es una persona justificada. Es como una persona que ha sido en una corte, ha sido indultado. Entró lleno de delitos y salió limpio. Y fue indultado. Entonces, ¿cómo camina por la calle? Como un indultado. Una persona limpia. ¿Me entiende? Entonces, eso es un justificado. Por eso la Escritura dice que el justificado, ¿no?, tiene por fruto la santificación. Pastor, ¿Me entiende? no sé
sobre el bautizo, cuando tiene algo relacionado al bautizo, como estábamos viendo con mi esposa acerca de lo que cuando Jesús fue bautizado, entonces ¿se acuerda que estábamos hablando sobre el bautizo? Que cuando él dice, cuando creas y seas bautizado, Sí. o sea, que el bautizo significa muerte, porque muere como la persona que no aceptaba a Cristo, muere. Y al bautizar, nace una nueva criatura. Sí, el bautismo lo sepultamos. Ajá. O sea, cuando lo sumergimos en el agua, lo estamos sepultando, porque es un muerto. Y cuando lo sacamos del agua, está resucitando a una nueva vida. ¿Y eso tiene algo relacionado como con la muerte de Jesús? Sí, Que sí, hermano. Que Él muere por nuestros pecados y cuando Jesús. resucitamos nosotros espiritualmente y Él resucita para enseñarte que vamos a resucitar. Sí, 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 hermano. Está hablando perfectamente. Mire, fíjese bien. Ahorita le paso la parte, hermano. Permítame. Vamos a terminar bien con el hermano esta parte para que él Romanos, vaya conmigo a Romanos. 5. O sea, por eso, hermano, por eso. ¿5 o qué dijo 5? 5:1. No, ese es justificado pues por la fe, tenemos que estar con Dios, ¿no? 5:1. No, ese no es el que busco. El que busco es porque somos bautizados en su muerte. ¿Dónde está? ¿4? ¿3? Algo así. Ay, perdí el libro. Algo iba a decir. No se pongan viejos. Tú leída. Sí, correcto. 6. Correcto, vamos al 6. Sí, ese es, hermano. Muchísimas gracias. Capítulo 6. 4. Mire bien. ¿Estamos ahí? Dice, desde el verso 3. No, desde el 2. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su? ¿Correcto? En su muerte, hermano. ¿Entiende? En su muerte, o sea, usted viene y le dice, Señor, te entrego mi vida. Y Él la toma. Y Jesús, hermano, ya no tiene relación con este mundo. Jesús está en el cielo, habita en luz inaccesible. Él toma su vida. Usted ha muerto en Jesús. Somos bautizados en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, ¿por medio de qué? Bautismo. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Comprende? Morimos a nuestra vida, hermano, y resucitamos en la de Él. ¿Comprende? Es un cambio de vida. Por eso, hermanos, eso es el arrepentimiento. Es morir mi viejo camino y emprendo el nuevo. Resucito para tener, como dice aquí, para andar en novedad de vida.
¿Qué significa novedad de vida? El que roba ya no robe. El que mentía ya no mienta. El que echaba malas palabras ya no las eche. El que odiaba ya no odie. El que peleaba ya no pelee. El que gritaba ya no grite, a menos que sea para predicar. ¿Me entiende, hermano? Entonces, es una cosa, mire, hermano, es una cosa que la teología lo complica tanto y es sumamente sencillo. Varones, el que no se bañaba, aprenda a bañarse ya. Hoy tiene 10 años de convertido y no sabe ni bañar todavía. Fíjese, hermano, en una ocasión escuché que alguien en Centroamérica era una mujer. Iba para la iglesia, hermanos, y antes de entrar al templo, llegó al bote de la basura y andaba recogiendo. Entonces, hermano, el hermano cuando la vio, le dijo: hermana, cuando Cristo nos salva en un sentido general. O sea, ella pensaba seguir, hermano, hurgando en la basura y convertirse a Cristo cuando vuelva. No, hermanos. Cuando el Señor nos salva, mire, salva nuestra alma y también salva nuestra mentalidad, hermano. Salva nuestras costumbres. O sea, andamos en novedad de vida, hermano. Por ejemplo, allá en la compañía donde yo trabajaba, hermanos, la mitad de mis bonos salían de vender la herramienta que yo sustraía de la compañía. Cuando el Señor me puso en vida nueva, ya no sustraje nada. Ni tampoco, hermano, las malas no. El Señor, hermanos, nos salva, nos quita la mentalidad derrotista, nos quita todo. El Señor no nomás nos salva el alma y ya. No, pues, no, yo voy a seguir viviendo en la basura, al cabo aquí pues es gratis la comida. No, hermanos, no. La persona aprende a trabajar, buscarse un trabajito digno de él, no, digno del Señor, hermano. Para que su nombre no sea vituperado, que trae a sus hijos. Hermano, porque David dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Entonces, ¿cómo ya siendo un creyente sigue pidiendo en la esquina? No, ya no. Ahora, en lugar de pedir en la esquina, se va a la florería y se compra 10 rosas, las echa en un bote, y ahí en la esquina, órale, diablo, vende. Ahora la flor no le hace, pero ya no voy a pedir porque Cristo me salvó. Ya no voy a pedir, me dio una mentalidad que me ha enseñado que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo no voy a vivir de los demás, yo voy a vivir de lo que Cristo me dé, porque Él es mi Padre y Él es mi proveedor, y, hermano, y su vida se empieza a dignificar en todos los sentidos. Hay personas, hermano, que llegan a Cristo y se salvan y ya se conforman con Él. No, ya Cristo me salvó. Entonces, hermano, se va a quedar pidiendo en la esquina. Sí, porque el dinero al fin no es importante. Lo importante es que salvó mi alma. Oh. O sea que usted va a caminar bien hasta que Cristo venga. No, hermano, porque el Señor, mire, nos salva las neuronas, nos salva el corazón, nos salva los pies, la rodilla, todo nos salva. No nomás el alma. No, hermano, también. Mire, nos da agudeza, nos da entendimiento, nos da, mire, cuando Dios salvó a Enrique, hermano, no quiero decir que era inútil, pero era sumamente inútil. Todo lo que sabía hacer, andaba como 4 de julio. ajá,
Por eso le dije Ya se lo esa cambió, porquería, ya mijo. no más. Sí. Así es como lo quería ver, con troca nueva. Solo que yo quería ver la troca para que me paseara a mí. Y me salió al revés la cosa. Pero, o sea, hermanos, miren, ¿por qué yo le dije, mijo, tire ese carro? Porque yo quería que él se le quitara de su mente eso. Este soy yo. Este carro es mi identidad. No, ya no. Esa troca es tu identidad. ¿Qué quiero decir? Que tiene que tener, como los predicadores, tiene que ser próspero si no somos de Cristo. No, eso no es lo que quiero decir. No me vayan a malinterpretar. Lo que yo le estoy diciendo no tiene nada que ver con dinero o sin dinero. Estoy hablando de dignidad, hermano. Estoy hablando de la mentalidad que da Cristo. Estoy hablando de Kenny, que no fue y se conformó con cualquier trabajo. No, dijo, si mi papá gana tanto, yo que soy ciudadano y hablo inglés, mi papá habla dialecto todavía, ni español bien habla, y gana todo eso, yo voy a ganar más que mi papá, porque Cristo es mi Señor. Y no me conformo. Es una mentalidad, hermano, de crecer más que su padre, más que su mamá, porque tiene el panorama abierto, hermano. Y yo no estoy hablando, hermano, de que vea a sus padres como poca cosa. No es mi punto ese. Mi punto es que por obra natural, que nuestros hijos tienen más ventajas que nosotros, deberían de ganar más que nosotros. Lo normal. ¿Me entiendes? Porque nosotros llegamos aquí hablando dialecto, hermano. Y Dios no sabe decir. Y somos hijos en mi caso, hermano, hijo de un alcohólico. Mi hijo ya no es hijo de un alcohólico, es hijo de un pastor. Tener una provisión mejor que la que yo tuve. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Estoy hablando en el buen sentido, hermano. Usted sabe perfectamente que yo no soy un hombre materialista. Pero también no es correcto, hermano, que un cristiano ya se convirtió a Jesucristo y siga pidiendo cosas. No, hermano. Si en verdad se convirtió a Cristo, su visión cambia, su mentalidad cambia, porque Cristo te salva todo completo, con todo y pelo. Gracias, Señor. ¿Sí o no, hermano? Entonces, por ejemplo, la hermana era una ama de casa, así medio. La salva Cristo. Óigame, se nota en su casa si la salvó Cristo, ¿eh? Lo dice el libro de los Proverbios, que las puertas de su casa la alaban. Porque si deja el piso así medio enlodado como lo dejaba antes, que andaba toda depresiva. No, ahora que anda libre, que es una mujer de Dios, óigame, ya se dio cuenta que lo deja medio enlodado el piso y lo limpia bien. Limpiarlo bien, porque aquí va a pasar el príncipe de mi esposo. ¿Entiendes? Ahí uno que sí entendió. Así limpiaba Susi los pisos, pastor. Mi amor, no diga nombres, por ella lo dije. No es cierto, pero es correcto, hermano. Es correcto, mire, fíjese bien. Ahorita nosotros llegamos tarde porque estábamos ministrando un matrimonio que viene de una vida triste. Y se nota en las paredes, se nota. ¿Sabe dónde yo noté lo que había en casa de Enrique? En unos sillones más viejos que yo, estaban ahí. Que yo, híjoles, como están estos sillones, así está el alma. ¿Me entienden? ¿Qué es lo primero? Miren, hermano, ¿qué es lo primero que hice? Porque soy millonario. No, porque no se necesita ser millonario, hermano. Los sillones, conseguí una troca, traje unos sillones de piel. Y los traje, y dije, mijo, tira esas porquerías, vamos a meter estos sillones. Cuando lo vio, dijo Enrique, aleluya, hermano, usted no sabe lo que hicimos ayer. ¿Qué hicieron? Pedimos sillones de piel, así malitos, Dije, bueno, pues ya llegó Santa Cruz. ¿Sí o no, mijo?
¿Y cómo te gozabas con esos sillones? Ya no dormían en la cama, Dormían en los sillones, dejaron la cama y fueron a dormir en los sillones de piel. Entonces, no estoy hablando de riqueza, hermano, porque esos sillones, hermano, eran de segundita, los pagamos baratitos. Pagamos barato. ¿Cuánto quiere por los silloncitos? No, pues deme tanto. O sea, están medio caros, oiga, le doy tanto, ¿qué le parece? Ah, está bien, lléveselos. Ya se rayó mi hasta le regateé, así que salieron sumamente baratos, hermano. Lo que le quiero decir es que no estoy hablando de dinero. Estoy hablando, hermano, de mentalidad. Llegué y vi aquellos sillones y dije, por eso no se les acaba la depresión, pues estos sillones yo me describo. ¿Me entiendes? Y empezamos a evangelizarlos, empezaron a hacer cambios en sus vidas, pero empezamos a cambiar esa casa. Yo recuerdo que la pastora se fue una semana, 2 semanas, se fue a su casa. Mija, así se lavan los trastes. Y la empezó a enseñar de todo a todo, de todo a todo. Por eso ahora llega a su casa una neurasténica gritando por todos lados, le enseñó todo, pastora. ¿Cómo gritar? Pastora me reclamó cubiertos buenos. Que no le volvieron a invitar. Sí. Entonces, hermano, ¿de qué estoy hablando? Que el Señor cuando nos salva, hermano, nos salva a todos. Por eso, mire, es incorrecto cuando un creyente, Cristo lo salva. Es una mujer, la salva Cristo y llega a la iglesia vestida como se vestía en el mundo. Hermano, ¿qué no la salvó Dios? El otro igual, llega a la iglesia como se vestía en el mundial. Llegó, la primera vez que llegó Enrique con shorts, tenis y aretes, todo pelón, llegó a la iglesia. Y salió corriendo el hermano de Sergio, ven. ¿Qué pasó? A ver, ¿qué haces con ese muchacho? Mira cómo viene. Y dije, pues, ¿y qué lo de ahí? Entonces, al rato, hermano, ya empezó a llegar. Bien vestidito, con sus garritas ahí. ¿Y por qué viene también vestido? Oh, es que cuando me siento cerca de ese, siento que me atraviesa con la mirada. Pues sí, porque si hay usted pelo, cuando no cambia. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿me entiende mi punto, hermano? Cuando el Señor nos salva, nos salva. O sea, es un cambio de vida. Andamos en novedad de vida. ¿Está bien? Permítame tantito, pastor. El hermano me levantó primero la mano. Dígame, hermano. Voy a hacerle la segunda a mi hermano Wilfredo, porque esas son declaraciones, eso que habló él es bien precioso. Sí. Toca el corazón del Hijo de Dios, porque cada milagro que hizo Jesús dio una declaración, como le dijo a aquella mujer: vete, no peques más. Ahí quedó una expresión de juicio, porque eso fue lo que hizo Jesús en todo su caminar. Que denota el verdadero arrepentimiento. Esa expresión. Vete y no peques más. Pero ellos hablaron, ella habló, él le preguntó, hablaron y hablaron y hablaron hasta que se dio la declaración. Leía yo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 y 13, dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, y lo demás quedó ahí en stand-by, ¿verdad? Pero allá en el capítulo 27 de Génesis
ahí hay una respuesta bien perfecta y correcta. Por eso es que yo siempre he dicho, las paredes oyen. Las paredes oyen, tienen oído. Y por eso nosotros tenemos que tener un grandísimo cuidado con lo que hablamos, porque las palabras tienen un gran poder. Aquí y a donde quiera que nosotros estemos parados. Porque ya hubo una bendición y hubo una maldición. Pero ¿quién podrá conocer cuál verdaderamente era la maldición y cuál verdaderamente era la bendición? Solamente nos lo puede decir el Espíritu. Aunque allí sucedió algo, uno se puso un montón de pelos en los brazos porque era lampiño. Pero allí sucedió algo. Y es allí el cuidado que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener a donde quiera que nos paremos. ¿Por qué? Porque si Jesús le dijo a la samaritana, o aquella de la cual echó 7 demonios, vete y no peques más, me atrevo a pensar que le dijo, sed íntegros, así como vuestro Padre. Y lo mencionó en otro pasaje, ¿verdad? Digo, exacto. Para que no te sobrevenga. Exacto, aquí, eso está aquí en el libro de Mateo, capítulo 5. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre, la relación, dijo Jesús allí, vuestro Padre y mi Padre. No le digo el Padre de ustedes, vuestro, porque la relación en la semántica, vuestro, mi Padre y vuestro Padre. Entonces, pero ¿qué pasa cuando yo entiendo la declaración y digo como el Señor, como dijo el hermano Ronnie, el recién convertido, aleluya y amén, y mi madre es lo mejor que yo tengo, pero la viejita de enfrente es lo más vil que no sirve para nada? Entonces, cuando yo veo a aquella viejita mal, estoy viendo también a mi madre. Porque del carne y huesos es mi madre. Porque son iguales de viejitas. Eso no es integridad. Sí, correcto, hermana pastora, dígame. No, el pastor dice en la escritura que de modo que el que está en Cristo nueva criatura es. Sí, miren qué simpleza. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo me recuerdo del hermano Chon, el hermano de la hermana Carolina, que en una ocasión se paró a testificar y él trabajaba en una cantina y no quería dejar el trabajo de la cantina. Entonces él tenía una deuda y él testificaba que me da risa, porque nos dio risa, hermano, porque se veía chocoso lo que estaba diciendo. Pero tuvo que corregir el hermano Vargas. Sí, lo tuvimos que corregir porque él testificaba que Dios le había suplido su necesidad y que Dios le había provisto. Y dice que él se llevó un borrachito de ahí de la cantina y le quitó la cartera y le daba gracias a Dios porque exactamente lo que tenía en la cartera es lo que necesitaba Dice que le pidió a Dios para pagar una deuda y el primer borrachito que bolseó abrió la cartera que se robó y tenía exactamente la cantidad que él necesitaba. Dios se lo mandó en aquella cartera, ¿sí? Y eso pues fue muy gracioso, hermanos, pero es un buen ejemplo, comprende, y quiero que sepa que eso sucedió en un púlpito, sucedió en la iglesia. Usted está pensando que en la iglesia no pasan cosas, pasa de todo. Entonces,
pues tuvimos que corregirlo, hermano. Yo después agarré al hermano y yo le puse una santa regaña, ¿verdad? Que lloraba y me decía, ya no me regañes, hermano. Porque, hermanos, pero él pues veía que todos testificaban, yo también tengo un testimonio. Entonces, hermanos, sí es importante, ¿verdad? Entender, hermanos, ¿verdad? Como, por ejemplo, yo creo que él no lo hubiera hecho, hermanos, si él hubiera leído Efesios. El que hurtaba, ya no hurte más, sino trabaje con sus manos, haciendo delante de Dios lo que es bueno. Amén, hermanos. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que nosotros comprendamos, hermano, en verdad, el mensaje de Juan cuando dijo, arrepentidos. ¿Verdad? Arrepentidos, hermano. O sea, cambien de rumbo. ¿Verdad? Y lo dijo porque él dijo arrepentidos. Y luego dijo, todo valle sea alzado y bájese todo collado. ¿Verdad? Y el camino se allane y se manifestará la gloria de Jehová. Entonces, Juan, hermano, está implícitamente hablando del verdadero arrepentimiento. Arrepiéntase y allane su andar. Su camino está lleno de hoyos, tápelos, allánelo. ¿Verdad? Su camino está lleno de piedras de tropiezo, límpielo. ¿Verdad? Tiene muchos bordos, plánelos. Amén. Como también se refirió a la iglesia en general. El que sea muy grande, humíllese. Y el que se sienta un pedazo de nada, levántese. Dando a entender, hermanos, que el pobre cuando recibe a Cristo se vuelve rico. Y el rico cuando reciba a Cristo vuelve a ser pobre. Amén. Ya no se recargue más en el dinero que tiene. Se acabó. Ya no. Su fundamento es el dinero. Ya no. Usted es tan pobre como cualquier otro. Deje eso para allá. Entonces, bájese el monte y el collado. Bájese. Y el del valle, súbase. Diga el débil, fuerte soy. En Cristo todo lo puede. Aleluya. Y eso es la justicia del Señor. ¿Cuál es la justicia del Señor? Al guapo, muy guapo, le hace unas cortaditas en los cachetes para que no se crea tanto. Y al feo, muy feo, lo hace un poco más guapo. Hermano Ronnie, ya no sienta mal. Ya llegó Cristo. Ya sonríe que Cristo le ama. ¿Ve? Entonces, hermanos, y como el Señor hace análisis constante del cuerpo, hermanos, ¿entiende? Usted analiza el cuerpo, hermano, y el Señor le dio al cuerpo proporcionadamente. ¿Entiende? Le dio su proporción correcta. Dice un dicho, hermano, ahí en México, Dios no le dio alas a los alacranes. ¿Me entiende? Hace una mujer demasiado bonita, le quita un poco de sesos. Hermano, la mujer es muy bonita, medio tontorrona. Y a las medio feas las hace súper inteligentes, para que tengan gracia. Porque si está fea y luego no tiene gracia, Dios guarde, no se va a casar nunca la pobre. Pues a una medio fea, órale, la hace viva,
Para que su belleza esté en su viveza. ¿Entienden? ¿Me entienden, hermanos? El Señor, hermano, y usted analice, verá, a todo le dio proporción, le dio al cuerpo, todo lo hizo bien hecho, Señor. A eso, un animal muy veloz, muy bravo, hermano, con su naturaleza muy avivada, le quitó las armas. Hizo un animal medio, pero lo hizo venenoso para que se defienda. La víbora se anda arrastrando, pero es súper venenosa. ¿Entiendes? El águila vuela, pero no tiene nada de veneno. Me dijo, no, que tus habilidades te defiendan. En la víbora, no, como tú andas en el piso, pobre de ti, todo el mundo va a tender a pisarte, te doy veneno para que te los quite. O sea, todo lo hizo, hermano, bien proporcionado. Dios con sabiduría hizo todo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando usted analiza eso, usted se da cuenta que es un arquitecto y su arquitectura está puesta en todo. En todo. ¿Me entiendes? ¿Por qué cree que el hermano Polo es tan inteligente? Miren cómo se ríe, mírenlo, porque el regente entiende, inteligente. ¿Verdad? Allá está diciendo la hermana, no me le diga feo, pastor, así lo quiero. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces, Dios a todo, hermano, le dio. Lo hizo even. Amén, hermanos. Amén. Así que Juan, hermano, fue profetizado en Isaías 43. ¿Lo leímos o no? Vámonos para allá. Isaías capítulo 40, verso 3. Hermano Enrique, dígame en qué año se escribió Isaías, por favor. Isaías 43. ¿Estamos ahí? Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Mire, el arrepentimiento donde está reflejado. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido que Se enderece, y lo áspero, se allane. y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová. Entonces, hermanos, cuando eso empezó a suceder, que empezó a suceder en el Jordán, ¿verdad? La gente empezó, hermanos, a ir al Jordán para arrepentimiento. Entonces allí, hermano, en el Jordán se estaba llevando a cabo literalmente esto que esta voz está profetizando allí, hermano. Es decir, ahí estaban llegando los inflados y se estaban haciendo humildes, y estaban llegando los de baja estima y los estaban levantando. Ahí estaba sucediendo eso, hermano, y de pronto, así como está escrita la profecía, llegó la gloria de Jehová y se manifestó allí. Y cuando la gloria de Jehová, hermano, se estaba manifestando, Juan le dijo: yo tengo que ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Y la gloria de Jehová le contestó: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Allí mismo, donde se estaban bajando los collados y se estaban levantando los valles hundidos, allí, hermano, llegó la gloria de Jehová y se manifestó tal y como lo profetizó Isaías en el año aproximadamente el 700 antes de Cristo.
aproximadamente 700 años antes de Cristo. Amén. 700 años antes de Cristo, Isaías, hermano, describe exactamente la situación que sucedió allí en el Jordán. Amén, hermanos. Situación que ya estaba profetizada desde antes, hermanos, cuando en el libro, hermanos, de Números, hermanos, allá en Josué, cuando el pueblo llega, hermanos, y los sacerdotes pisan con sus pies el río, y el río se detiene. Y dice la Escritura que en ese tiempo que se detuvo el río, en ese tiempo el río se desbordaba por todos lados. Era una corriente salvajísima la que había en el Jordán. ¿Por qué había tanta agua en el Jordán? Y fue exactamente en ese tiempo que los sacerdotes, hermano, cargando el arca, se pararon en el Jordán, hermano, y las aguas del Jordán se detuvieron. Se detuvieron, hermano, ¿por qué traía tanta agua en ese tiempo el río? Porque tenía que bautizar a todo Israel. Por eso había tanta agua. ¿Entienden? Ahí fue, hermano, donde el pueblo que había nacido en el desierto, porque los que salieron de Egipto, que fueron bautizados en el mar, esos ya se murieron en el desierto. Ahora había que bautizar a la nueva generación que todavía no se bautizaban. ¿Me entiendes? Como Dios es un Dios de orden, hermano, y nunca le va a dar la victoria al que no se someta a sus conceptos y preceptos, hermano, le dijo todo el mundo a bautizarse al Jordán. Fíjese bien lo que le voy a decir, hermano, porque le voy a hablar proféticamente. Y estos que se bautizaron en el Jordán fueron la segunda generación de Dios. Los de la primera que se bautizaron no entraron a la tierra prometida. Murieron antes de que se manifestara el camino a la tierra prometida. Murieron. Los segundos, que no fueron introducidos por Moisés, sino que los que vivieron bajo el pacto de Moisés, esos cayeron en el desierto, hermano Castillo. ¿Estás entendiendo? Esos murieron en el desierto, hermano, los que vivieron bajo los preceptos de Moisés. Pero los que cruzaron el Jordán, hermano, es decir, los que se bautizaron en el mar, allá, hermano, en el mar Rojo saliendo de Egipto, esos no entraron. Entraron los que se bautizaron en el Jordán. ¿Y qué era el bautismo del Jordán, hermano? Porque mire, el bautismo del mar, hermano, era un grito de libertad. Cuando se bautizaron en el mar, hermano, era el bautismo de la liberación, hermano Ezequiel. Era un grito de soy libre. ¿Me entienden? Pero el bautismo del Jordán, hermano, el bautismo del Jordán era el grito de la llegada. Bendito Dios. Aleluya. ¿Me está entendiendo? Amén. Los que se bautizan en el Jordán son los que se bautizan en Cristo Jesús. Esos entran. Los que se bautizan en el pacto del Sinaí bajo la ley, esos no entraron, se quedaron en el camino. Santo. Entonces, hermano, se detuvieron las aguas del Jordán, cruzó el pueblo, directos a la victoria. Esos, los que se bautizaron en el mar no pudieron entrar, pero los que se bautizan en el Jordán, esos entran. Aleluya. ¿Y quién los dirige, hermanos? Los dirige no Moisés, los dirige Josué, cuyo nombre significa Jehová salva o Jesús. Josué. Amén, hermanos. Amén. Bendito y alabado el nombre del Señor para siempre, hermano, porque para siempre es su misericordia. Él, hermano, hermana, Él te
te bautizó en el Jordán. Él se bautizó en el Jordán y tú eres bautizado en su muerte. Juntamente con él. Amén, hermanos. Hermano David, póngase en pie, por favor, hermano David. Hermano Ronnie, hermano Castillo, por favor, póngase en pie. Y hermano Carlos, hagan una buena oración. Que el Señor nos revele su palabra, que podamos rumiarla y sacarle todo lo que podamos. Gracias, Dios amado. Palabra es viva y eficaz, dice Padre amado. Tu palabra, más cortante que espada de los filos, Padre amado, trae Padre poderoso y eterno. Sobre la vida de nuestro pastor, Padre amado, la revelación, Padre poderoso y eterno. Oh Padre poderoso y eterno, la palabra que tú tienes para tu pueblo, para edificar, para restaurar, Padre amado, para enseñar, oh Padre amado. Que Padre amado, abre nuestros oídos, Dios amado, que vamos a atesorar en nuestro corazón, Padre amado, esa palabra, oh Padre amado. Oh Dios poderoso y eterno que tú tienes para nosotros. Te doy la gloria y la honra, Señor amado. Gracias te damos. Amén. El pueblo de Dios dice, Amén. hermana pastor.